Ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, jóvenes. Esperemos a que ingresen todos sus compañeros, hasta mientras vayan colocando sus dos apellidos y sus dos nombres en el chat. Y también para comentarles que el Zoom me ha puesto en la cuenta de los 40 minutos, entonces que después de 40 minutos se nos va a cerrar la aplicación. Cuando eso ocurra, inmediatamente pues yo me vuelvo a conectar para completar la hora, ¿no? Entonces, la novedad del día es que Zoom nos va a cerrar los 40 minutos. Ya, esta es la asistencia del SIGA JBA. Esta asistencia, me parece que esta es la asistencia que va a quedar como válida, pero si algo llegase a pasar, la asistencia de Zoom sería la oficial, ¿no? O sea, esta es la oficial, pero si el sistema se cae, se va, lo que sea, ya utilizaríamos lo que ustedes me están dejando su registro allí en el Zoom para hacer esa como la asistencia oficial, porque Un ya respaldo. es un respaldo, pero miren lo que me pasó alguna vez. Yo tenía la asistencia en el aula virtual y justo antes de, o sea, y siempre se cae al finalizar el periodo, no se cae durante el periodo. Entonces yo tenía la asistencia en el aula virtual y justo la última semana de exámenes se cayó la plataforma y no se levantaba, no se levantaba. Entonces me tocó a mí revisar la asistencia de Zoom y hacer que esa asistencia de Zoom sea la oficial. ¿Sí? O sea, en pocas palabras no son tan iguales, porque si alguno de ustedes se olvida de marcar en Zoom, entonces ese día no va a tener asistencia, pero entonces hice eso y después vino el sistema, pero vino un sábado por 5 minutos. Y a mí me alcanzó los 5 minutos para bajar la asistencia, pero si no era por ese sábado, se quedaba oficial la asistencia de Zoom. ¿No? Y no es que la asistencia de Zoom no sea mala, pero es más oficial la asistencia de JBA. ¿Sí? Entonces, o sea, el mensaje es que marquen en ambos lados por si acaso. ¿Sí? Porque si se va a la plataforma, quedaría la de Zoom, y si regresa a la plataforma, habría que mezclar la de Zoom con la de la plataforma. A ver, déjenme ver quién está. Salvatierra, Herrera, Azuero, Salvatierra, Herrera. A ver, sucumber ahí está ingresando. A ver, Salvatierra, Herrera, Azuero, Vilós, Romero, Aroca. Vilós, Romero, Aroca, y también lo vi a su Verbule. Romero, creo que ya lo marqué. Zambrano, Cruz y Molina. Zambrano, Cruz y Molina y Morán. Morán. Y también me faltó Diamar y Barzola. Barzola, Villamar. Ya, entonces, jóvenes, si no me equivoqué, los únicos que me faltan son Cruz, aunque Cruz me parece que sí la vi. ¿Será que no se marcó? ¿No? Ahí está Cruz. Sí, y es la segunda vez que no se me marcó, porque la otra vez pasó lo mismo. Y ya, faltaría Macías Fajardo
Sánchez Ricardo y Sánchez Tubal. Entonces ahí si llegan, ahí les pongo asistencia. Ya ahí estaríamos con el tema de la asistencia. Como les dije, pues ya saben que en 40 minutos pues se va a cerrar esto de aquí y ahí volvemos a ingresar inmediatamente. Déjenme ver, nos quedamos en protección de software. Licenciado, una pregunta. ¿Sí me puso asistencia? Molina. Molina Assessment. Sí, ¿Qué le puse? Con todo, muchas gracias. así tiene. A ver, habíamos visto el tema de los delincuentes informáticos, habíamos visto los delitos que aquí en la legislación ecuatoriana están reconocidos, recomendaciones de la Policía Nacional, y creo que habíamos visto el tema de acceso a la información pública. Vimos los principios de esto de aquí. Y aquí nos habíamos quedado. ¿Ya? Entonces, lo último que vimos fue que ustedes tenían que hacer la tarea de los hackers famosos, en los cuales lo pueden hacer, si lo hacen hablado, tienen participación en clase. Si simplemente comparten un video, que el video solamente hable de un solo hacker y que realmente que no sea muy largo, quizás así de 2 minutos por ahí, ¿no? Sí, porque luego se nos va el tiempo. Entonces, simplemente lo que nos interesa es saber un poco de cómo ha sido la vida de estos hackers, si los descubrieron, no los descubrieron, etcétera, etcétera, ¿no? Y déjenme ver esto de aquí. Me pasé. Ya, protección del software. Entonces, la protección del software está representada por la BSA, ¿verdad? La BSA es una alianza contra la antipiratería, ¿no? Entonces, esta asociación de empresas a nivel mundial que decían, bueno, ya estamos cansados de que en todas partes del mundo nos pirateen y no nos paguen nada, y cada que le reclamamos a esos gobiernos no hacen nada, entonces nos sentimos como que descaradamente nos están robando. Entonces ellos pues se asociaron y crearon un grupo de presión y debido a esto es que se impulsó también la ley de propiedad intelectual, en las cuales pues ellos defienden los intereses de sus empresas, ¿no? Entonces, esta asociación, hoy en día la verdad que no conozco muy bien si estará vigente o no. Eh, Déjeme admitir a Veloz y también de ponerle la asistencia. A ver, Veloz. Ah, ya, se había salido porque sí tiene asistencia. Kevin Sánchez. Ya, Kevin Sánchez. Ahí está la asistencia de Kevin. Ya, les decía que no sé si hoy en día estará activa la BSA, pero hubo un tiempo en que la BSA sí estuvo activa aquí en el Ecuador. Entonces, la BSA no se concentró en los usuarios finales, ¿verdad? Porque no es conveniente. Imagínense que usted venga a este grupo de empresas y que lo demanden ustedes por tener el Windows pirata. Sería como para que todo el mundo se asuste. Entonces, ellos utilizaron la estrategia de no
de no sancionar a los consumidores finales, pero sí a los distribuidores, ¿no? Entonces, muchas empresas de la época, estamos hablando de los años 90 hacia arriba, muchas empresas pues comenzaron a ya no estar incluyendo las copias del Windows piratas para no tener problemas con la BCA, porque ellos les ponían una demanda de derechos de autor, entonces estas demandas eran caras, ¿no? Pero para poder hacer eso, ellos también presionaron para que se cree la ley de propiedad intelectual, ¿no? Entonces, estuvieron aquí activos, presionaron, y yo diría que hoy en día ya hay una cultura de pagar las licencias porque ya no se escucha mucho que hagan presión, ¿no? Entonces la gente ya sabe que puede tener consecuencias legales y por lo tanto respeta. Ya, hablemos ahora de las leyes de propiedad intelectual, ¿verdad? Entonces aquí en el Ecuador, pues sí hemos evolucionado y sí tenemos una ley de propiedad intelectual, ¿no? Em, Bien, la ley de propiedad intelectual pues tiene que ver con la propiedad industrial, es decir, lo que hacen las industrias. Esto de aquí lo vamos a ver más adelante, así que yo creo que me lo voy a saltar por el momento, ¿verdad? También defiende los derechos de autor y los derechos conexos, ¿verdad? Hay que ver una cosa que aquí en Ecuador, ¿verdad? Aparte de las empresas internacionales, este, déjenme admitir a Ariel Macías, déjenme ver si le puse asistencia. Macías Ariel, no, no tenía asistencia. Ya, les decía yo que aquí en el Ecuador, y estamos hablando de una ley que fue más o menos por los años 90 para arriba. Entonces, aquí había muchos compositores, ¿verdad? Y habían cantantes y habían cantautores y todos eran pobres, ¿verdad? A pesar de que por ahí podían haber tenido algo de talento, todos ellos eran pobres. ¿Por qué todos ellos eran pobres? Porque ellos sacaban sus discos, que ustedes saben que ya no se sacan los discos de vinil, sino que ahora se sacaban los CDs. Entonces ellos sacaban sus CDs, ¿verdad? Pero yo creo que les compraba la familia nomás, porque nadie más le compraba, porque bastaba que uno le compre el disco y ese disco ya estaba por miles en la bahía. Entonces, ellos nunca veían, nunca disfrutaron de sus éxitos, sino que veían tristemente cómo todo el mundo tenía sus canciones, pero ninguno había pagado por ello, ¿no? Entonces, este grupo fue uno de los principales que impulsó la ley de propiedad intelectual, ¿verdad? Que contempla los derechos de autor, y por eso es que ustedes cuando vamos a esa ley van a ver que está muy orientado al tema de la música, ¿no? Entonces, eso es lo que habría que considerar. Ya, la ley de propiedad intelectual sí tiene uno o dos artículos que habla sobre el software, ¿no? Como yo les decía, la ley está orientada más a los cantautores, pero también aquí en el Ecuador tenemos generación literaria y entonces también protege las obras literarias, ¿no? Pero como por ahí alguien dijo, ¿y el software? Entonces por ahí incluyeron el software y lo que ellos dijeron es que el software también se lo considera como una obra intelectual, ¿no? Entonces, todos los artículos que están allí y que se podrían aplicar a la música también se pueden aplicar en el software, ¿no? Sin embargo, pues como nosotros sabemos, el software tiene que ser un poco más específico porque tiene situaciones que tal vez no encontramos en la música. Este, y entonces en la ley de propiedad intelectual nosotros tenemos que se define al programa de ordenador, también conocido como software, como toda secuencia de instrucciones o indicaciones destinadas a ser utilizadas directa o indirectamente en un dispositivo de lectura automatizado, ¿no? En pocas palabras, todas las instrucciones que ustedes le pongan a una computadora está protegido por la ley de propiedad intelectual, ¿no?
Díchose en otras palabras, el programa. Entonces el programa está protegido. Entonces este programa se puede ejecutar en un ordenador, aparato electrónico o similar con capacidad de procesar información. Entonces todo lo que recibe instrucciones, por ejemplo, una controladora, está protegida por la ley de propiedad intelectual. Bueno, y esas instrucciones obviamente obtienen un resultado. ¿Ya? Y aquí hay una parte interesante que dice que esta obra está protegida sin importar su forma de expresión o fijación, ¿no? Entonces, su forma de expresión es decir que si yo pienso en voz alta y digo, comienzo a indicar un programa, o sea, comienzo a describir un programa, esa expresión está protegida. Si alguien me escucha y copia lo que yo dije, está protegida mi idea porque está protegida la expresión. Si yo hago un algoritmo y lo dibujo en una servilleta, entonces ese algoritmo también está protegido porque salió de mí. Entonces no importa si lo puse en unos planos o en una servilleta, igual está protegido. Pero no solamente se está protegido, sino que la documentación, ¿verdad? Para preparar o configurar las computadoras, los planes y los diseños y la documentación técnica, es decir, ese manual de base de datos, ese manual de funciones, ese manual de procesos, todo ello forma parte de lo que se considera software, aunque legalmente, o sea, legalmente no todo es software, pero todo eso está protegido por este artículo, ¿no? Entonces, lo que dicen es que todo eso forma parte del sistema informático para diseñar un sistema y por lo tanto queda protegido. Ya, entonces aquí tenemos que la ley en el artículo 28 indica que los programas de ordenador se consideran obras literarias y que se protegen como tales, ¿verdad? O sea, tienen el mismo nivel de protección que una obra literaria. Y dicha protección se otorga inmediatamente de que haya sido incorporados en el ordenador o cualquier forma en que estén impresados, ¿no? Entonces, si lo tengo en un disco duro, si lo tengo en la computadora, si lo tengo en la memoria, si lo tengo en el internet, de cualquier manera ya estaría protegido, ¿no? Ahora, ¿qué se protege? Se protege el código fuente, porque obviamente con el código fuente se pueden hacer programas. Pero también existe una forma no legible por el humano, que es el código de máquina. Entonces, el código de máquina también es protegido, ¿no? Esto incluye los diagramas de flujo, los planos, los manuales, ¿verdad? Y todo lo que conlleva al diseño del programa. Entonces, organizaciones y todo eso ahí comprende el software. Ya, esto que está acá, esto está en un artículo. Y, ya, aquí nos dicen, eh, aquí nos dice lo que estamos autorizados a hacer cuando nosotros compramos un programa, ¿verdad? Nosotros podemos sacar una copia de seguridad, pero una vez que hemos pagado, entonces, como yo compré en un CD, si se me daña el CD, mejor le saco una copia para tener de respaldo. Entonces, eso es posible. Puedo fijar el programa en la memoria interna del aparato para su utilización. Suena re- redundante porque si compro el programa es para ponerlo en la memoria, pero aquí, para que no quede la interpretación, aquí claramente dice que se fija el programa en la memoria. Dice el uso normal de la licencia. Si yo compro, por ejemplo, un Office para mi casa, pues entonces tengo que usar el Office para mi casa. Si yo compro el Office para dar cursos por internet, entonces seguramente el tipo de licencia varía. Entonces son consideraciones que deben de tomar. Bien, hay infracciones cuando no se respetan los derechos de propiedad intelectual. Algunas de esas sanciones pueden ser sanciones civiles, ¿verdad? Es decir, que debo de reconocer los daños causados por haber sido o haber utilizado un software sin licencia. Y también hay sanciones penales, ¿no? Entonces, con las sanciones penales, pues ahí es cuando llegamos a una querella legal, ¿verdad? Y ahí indica que las multas van de 500 a 5.000 UVC, ¿no? Entonces los UVC son el salario básico vigente en el momento. Hoy en día creo que es 425, si es que leí bien las noticias.
Bien, entonces pueden haber sanciones civiles, penales y también administrativas. Administrativa sería cuando nosotros trabajamos dentro de una administración gubernamental, o sea, en el gobierno. Bien, entonces, en eso de allí, terminaríamos el tema número 1, que es el marco legal normativo, y veríamos los delitos informáticos contemplados en la ley ecuatoriana. A ver, pensaba que ya les había compartido. Bueno, ya, entonces vamos a hablar de los ciberdelitos informáticos o de los delitos informáticos o ciberdelitos, ¿no? Eh, bien, cuando nosotros navegamos por internet, ¿verdad? Los delincuentes que están, o sea, parece mentira, pero los delincuentes están tecnológicamente más avanzados que nosotros. No sé si porque les sobra el tiempo, porque se concentran o porque tienen realmente una motivación, pero están mucho más avanzados que nosotros. Entonces, estos delincuentes utilizan las tecnologías de información y comunicación o lo que comúnmente se denomina TICs, ¿verdad? Estas tecnologías nos brindan herramientas para que nosotros podamos hacer nuestro trabajo correctamente, pero los ciberdelincuentes utilizan estas mismas tecnologías para cometer actos delictivos. Por lo tanto, y dadas las desventajas que tenemos los ciudadanos comunes al enfrentarnos con estos ciberdelincuentes, no nos queda otra cosa que cortar por lo sano y prevenir y sancionar cuando se detecten estas conductas delictivas. ¿Ya? Porque la mayoría de estas conductas, pues generalmente están enfocadas a dañar los sistemas informáticos, ¿verdad? O conocer comunicaciones privadas, ¿verdad? O dañar el patrimonio, o tal vez dañar la imagen de algún tipo de persona, ¿no? Eh, bueno, aquí habla también de la libertad sexual, ¿no? Entonces, afectan en muchas áreas. Ahora, ¿por qué tenemos que prevenir? Porque la mayoría de los ciberdelincuentes pues se escudan ahí en el anonimato, es decir, no sabemos quién es ese ciberdelincuente, ¿no? Seguramente está por ahí en la cochera de alguna casa, de algún recóndito lugar del mundo, y nosotros pues no sabemos, ¿no? Entonces estos delincuentes pues realizan actos que van en perjuicio de el usuario normal, el usuario corriente. Bien, aquí dice que veamos algo de historia para ver cómo ha evolucionado. Yo creo que sí hablamos algo de eso. Y ya, la historia dice la historia de cómo nació el Internet. Dice que fue más o menos allá por los años 50 y en esa época se vivía una guerra fría entre Estados Unidos y Rusia, ¿no? Entonces, bueno, ahí en ese tiempo era la Unión Soviética. Entonces, en esa guerra fría, resulta que Rusia lanzó su Sputnik, ¿verdad? Y entonces, con eso, pues, digamos que ellos fueron los primeros en comenzar la carrera espacial. Entonces, el presidente norteamericano, DeWitt Eisenhower, pues le dijo al Departamento de Defensa que hiciera algo al respecto y ellos crearon la Agencia de Investigación Avanzada para poder estudiar materiales bélicos y comunicaciones y de esta manera tener una ventaja militar. Entonces se creó el ARPA, ¿no? Que es, la Agencia de Proyectos de Desarrollo Avanzado o Advanced Resource Project Agency, ¿no? Entonces,
Esta agencia de investigación de proyectos avanzados está dirigida por el señor Larry Roberts, dice allí, ¿verdad? Y entonces este señor presentó a las autoridades del Departamento de Defensa un proyecto de la creación de la ARPANET. ¿Y qué era la ARPANET? Pues la ARPANET era una red de ARPA, ¿no? Entonces una red de la Agencia de Investigación de Proyectos Avanzados, es una red de comunicaciones, eso fueron más o menos por el año 69, y allí se realizaron las primeras pruebas de conectividad entre las primeras computadoras que tenían origen militar. Entonces, los de ARPANET pues, pudieron demostrar que se podían conectar las computadoras. Para esto tuvieron que desarrollar un software que era un sistema operativo y lograron conectar una red de 40 computadoras que estaban distribuidas a nivel nacional. Por lo tanto, pues, para poder tener conectadas esas computadoras se desarrollaron nuevas protocolos, ¿verdad? Un protocolo vendría a ser como un lenguaje para que las computadoras puedan comunicarse a través de un medio, en este caso físico. Y en el año 82, pues, ARPANET adoptó el famosísimo protocolo TCP/IP, que significa protocolo de control de transmisión y protocolo de Internet, ¿no? Entonces, esto fue lo que dio origen al Internet, ¿no? Déjenme ver si aquí continúa la historia. Ya, posteriormente a eso, pues, la ARPANET, la red del ejército, agregó algunas universidades y después de agregar algunas universidades, comenzó el boom de los usuarios personales, ¿verdad? De las máquinas personales. Entonces, la sociedad comercial, ¿verdad? Y la sociedad comunitaria se fueron sumando a esta red, dejando de ser una red de ARPANET para convertirse en la red del Internet, donde todo el mundo está conectado a través de esa red. Bien, con respecto al tema de los delitos informáticos, fue en el año 83 donde la Organización de Cooperación de Desarrollo Humano sacó el tema e indicó pues que se debería definir lo que se consideraría un delito informático, ¿no? Entonces ellos indicaron que cualquier comportamiento antijurídico, no ético o no autorizado relacionado con el procesamiento automático de datos y o transmisión de datos sería considerado un delito informático, ¿no? Eso fue en el 83. En el año 84, el primer virus masivo conocido fue un troyano que fue reportado por la IBM, ¿no? Entonces, en el 84 se presentó este evento y entonces Estados Unidos fue uno de los primeros en que se dio cuenta que necesitaban tener una ley para poder normar este tipo de servicios, ¿no? Entonces, a partir de aquí, todos los actos, delitos informáticos que se cometieran a través de las TIC, o sea, utilizando las TIC, y que afectasen bienes jurídicos que estarían protegidos, como por ejemplo los bienes del Estado, eh, estos bienes que comprenden lo que es el patrimonio, la integridad física, la integridad lógica, los equipos de cómputo, las páginas web, etcétera. Entonces, todo lo que está involucrado en el compendio de la empresa, podrían ser atacados a través de, la red, ¿no? Entonces, todo eso tiene que quedar eh, protegido. Ahí se me abrió la ayuda de Word. Miren, ya me está anunciando que me quedan 10 minutos. Déjenme ver por acá. Tenemos, ya, entonces, cuando se cierren 10 minutos, ¿verdad? Cuando se cierren 10 minutos, ahí al minuto pues nos volvemos a conectar. ¿Ya? Ya me perdí por aquí. Ya.
Entonces, bueno, estábamos hablando de los ciberdelitos, que ya en el 84 salió el primer virus y que ahí se creó la ley. Entonces, la ley de Estados Unidos fue uno de los primeros países que se dio cuenta de esta necesidad. Bien, ¿qué se considera delito informático o ciberdelito? Eso se considera toda actividad que se comete utilizando las computadoras o sistemas informáticos o dispositivos de comunicación. Miren que estamos hablando de las computadoras, los sistemas que funcionan en las computadoras o los dispositivos de comunicación. Entonces estamos haciendo un abanico, ¿no? Entonces, este delito, ¿verdad? Es cuando se utiliza la informática como un medio o como un instrumento para cometer el delito. Por otro lado, ¿verdad? Cuando existe el robo de la información, robo de contraseñas, fraudes a cuentas bancarias, etcétera, ¿verdad? Este sería otro tipo de delito informático, ¿no? Es cuando se utiliza la informática como el objeto del robo de la información. Bueno, ahí hay una reseña de Steve Jobs que dice que la informática es una bicicleta para el cerebro, ¿verdad? Entonces ahí tenemos que comenzar a pedalear para desarrollar ese cerebro. Ya, según Gustavo Raúl Sainz, dice que a pesar de que no hay un consenso global con respecto a las conductas delictivas, este, dice que la ausencia de una definición específica demuestra que a partir de diferentes denominaciones se reciben este tipo de conductas, ¿no? Entonces lo que él dice es que hay muchos términos para calificar los delitos informáticos, como por ejemplo crímenes cibernéticos, delitos relacionados con las computadoras, delitos eléctricos, crímenes por computadoras, cibercrimen, delitos telemáticos, etc. Todos tratan de indicar que hay un delito informático. Ya, lo que nos dice aquí es que tenemos que tener en claro qué son los delitos informáticos y por lo tanto tenemos que saber diferenciarlos. Entonces, hay delitos informáticos, hay delitos computacionales y hay delitos electrónicos. Los delitos informáticos dice que son los que afectan la información y al dato, ¿verdad? Y y que para ellos la información y el dato vienen a ser como bienes jurídicos, que es lo que se debe proteger. Eh, por ejemplo, la información que tiene un usuario en una cuenta de correo, ¿verdad? O una cuenta bancaria son datos que deben de ser protegidos. La información que hoy en día tenemos en los celulares debería ser protegida. Los datos que reposan en los registros del sector público o privado también deberían ser protegidos. Las identidades de las personas que están protegidas por el Estado, etcétera, ¿no? Entonces, todos estos son bienes, ¿verdad?, que podrían ser afectados por un ciberdelincuente. Tenemos los delitos computacionales. Estos son delitos tradicionales como la implementación de la tecnología para consumir delitos como el robo, el hurto, la defraudación, estafa. Son delitos comunes, pero que se utiliza la informática. Antes de seguir, y ya como quedan 5 minutos, déjenme copiar el chat con su asistencia para que luego no se me pierda. Ya, ahí estoy copiando, cosa que ya mismo se va a cerrar. Entonces, así no se me pierde la asistencia. Ya, ahí la copié. Nos quedan 4 minutos. Veamos qué podemos avanzar en esos 4 minutos. Ya estábamos en los delitos computacionales que se podrían decir que son los mismos delitos tradicionales, pero ahora con el uso de la computadora, ¿no? Entonces esos delitos son el robo, hurto, defraudación, estafa, pero utilizando la computadora. Por ejemplo, aquí habla de un tipo de ataque que es cuando los delincuentes pues clonan las páginas, por ejemplo, de un banco y luego nos inducen a que nos loguemos en esas páginas falsas, ¿no?
Entonces, ahí nosotros si quedamos en la trampa, nos lo baneamos y en ese momento pues ya nos pueden robar toda la información. Dice que en nuestra legislación, el COIC, el artículo 186, define la estafa como un fraude mediante el uso de dispositivos electrónicos que alteran o modifiquen o clonen o dupliquen los dispositivos originales de un cajero automático para capturar, almacenar, copiar o reproducir información de tarjetas de crédito, débito o pagos similares, ¿no? Entonces, ya aquí tenemos una definición de uno de los artículos. Más adelante vamos a ver todos esos artículos, así que por el momento no se estresen. Ya, ahí dice un dato curioso: el sujeto activo que comete este ilícito sería sancionado con un máximo de 7 años de privación de la libertad. Dice, el Departamento de los Estados Unidos define fraudes por Internet cualquier tipo de fraude que utiliza uno o más componentes de Internet, salas de chat, correo electrónico, grupo de discusión, sitios web, para presentar solicitudes a posibles víctimas para llevar a cabo transacciones fraudulentas o transmitir las procedencias del fraude de instituciones financieras a otros, ¿no? Entonces, todo esto es delito según la Constitución de los Estados Unidos, ¿verdad? Y aquí nosotros lo tenemos, o sea, no tenemos un campo tan amplio, pero sí tenemos generalizado. Por ejemplo, aquí dice los dispositivos que dupliquen los dispositivos originales. O sea, no dice cómo, pero se incluye a futuro. Entonces, sí, sí es un artículo que se puede estirar en el tiempo de aquí. Ya, los delitos electrónicos dice que tiene que ver con el hecho de repente, compartir información que pueda ser utilizada en contra de la sociedad, como por ejemplo la construcción de armar algún tipo de dispositivo electrónico o electromagnético que pueda ser utilizado para detonar o cometer un acto terrorista, ¿no? Entonces aquí este tipo de delitos pues utiliza la informática como el objeto del ataque o como el medio para poder cometer estos delitos que van enfocados a hacer un daño patrimonial, como por ejemplo las estafas, la apropiación indebida de tierras, ¿verdad? La informática sería una herramienta factible para cometer este tipo de delitos, ya que es muy fácil de utilizar y todo el mundo tiene acceso a este tipo de herramientas. Ya dice, debemos tener conciencia que esta clase de ilícitos son devastadores debido a que permiten entregar datos e información sobre millones de personas naturales y jurídicas. Es decir, que un tipo de delito de esto es un delito en gran escala. O sea, afecta a muchos. Una vez que yo robo uno, puedo robar 1.000.000. Se va a cortar, tenemos menos de 1 minuto, entonces cuando se corte, volvemos a regresar, joven, ¿no? Entonces ya mismo se corta. Ahí se vuelven a conectar. Estoy esperando, pero ya mismo se corta. Ingeniero, buenas noches. Bueno, ¿Usted cree que me puede disculpar que ahorita voy a salir del trabajo y no puedo andar con el teléfono en la calle? ya está tomada la asistencia, así que Muchas gracias.